Es cierto que muchas personas con apego evitativo no muestran emociones, no expresan sus sentimientos. Pasa con mucha frecuencia, pero no significa que eso sea apego evitativo. El apego evitativo en realidad se refiere a las emociones que tienen que ver con el vínculo de apego. Quiero decir, una persona puede ser muy emocional, pero ser evitativa, aunque con más frecuencia suele ser al revés, que sean personas evitativas las menos emocionales. Pero no es eso. O sea, no, lo que yo quiero decir, lo que quisiera yo corregir, es que las personas evitativas no significa que sean personas que no tengan emociones. Y al revés, que las personas que no tengan o no muestren emociones no quiere decir siempre que sean evitativas, aunque la mayoría de veces sí, aquí viene la confusión. El apego evitativo, básicamente, para entenderlo, solo tenemos que pensar en que cuando creamos un vínculo ya desde la infancia, creamos un vínculo emocional, lo que estamos haciendo es mostrar nuestras emociones, como se podría decir, abrir nuestro corazón a alguien, mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra ternura, nuestras necesidades, todo aquello más íntimo que tenemos en nuestro interior, que tiene que ver con nuestras emociones, lo abrimos, lo exponemos a otra persona. Es fácil de ver, ¿no? Cuando un niño, pues evidentemente confía en su madre y le expone pues todo lo que siente de una forma natural. Eso es un vínculo de apego normal. Claro que cuando hacemos eso, cuando mostramos nuestra ternura a otra persona, somos vulnerables. Por supuesto, porque ahí es donde nos pueden hacer más daño, en nuestra parte más tierna. El apego evitativo significa que dentro de un vínculo de apego, o sea, dentro de un vínculo de apego, esa persona, aunque tenga emociones o no las tenga, el apego evitativo se refiere al momento en que no es capaz de mostrar su ternura a la otra persona con la que ha establecido un vínculo. Por eso hablamos con tanta frecuencia de la herida de rechazo. Es como si en el momento que tú te abres emocionalmente a tu pareja te puede hacer sentir mal. Y es así y suele pasar con mucha frecuencia. Lo que pasa es que cuando no tienes apego evitativo, pues lo sostienes o te quejas o lloras y se te pasa o simplemente pues lo dices, la otra persona lo rectifica, ¿verdad? Pero desde el apego evitativo no se puede hacer esto. Es como una fobia a mostrar esa ternura dentro del vínculo. Entonces, aquí podemos ver que una persona, aunque sea muy emocional y tenga muchas emociones y muestre muchas emociones en cualquier otro tipo de relación, e incluso dentro de la relación de pareja, puede mostrar emociones. Pero cuando la relación empieza a convertirse en algo muy íntimo, cuando empieza a penetrar dentro de sus sentimientos, de sus emociones, la persona con el apego evitativo ahí tiene miedo, porque evidentemente es vulnerable y no es capaz de exponerse. A eso se refiere el apego evitativo, no a que no tenga emociones. Claro que es cierto que hay muchas personas que no muestran emociones y tiene que ver con el apego evitativo, pero ya no dentro del vínculo, sino simplemente que son personas que ya se desarrollaron así, que se desarrollaron, escogían enfocarse, digamos, desde la racionalidad, para evitar las emociones y para evitar sentirse mal. Y esto sí que es cierto que luego muchas veces, la gran mayoría, acaban siendo personas con apego evitativo. Pero no significa que eso sea apego evitativo. Y no significa, o sea, lo que no, lo digo porque en el comentario que he leído hablaba como dando por hecho que una persona con apego evitativo no tiene emociones, no tiene sentimientos. Y no es así, todo lo contrario. Hay muchas personas, y creo que lo he explicado alguna vez, muchas personas que tienen apego evitativo y tienen muchas emociones y muchos sentimientos guardados y reprimidos solo por miedo a no verse expuestos en esta vulnerabilidad delante de su pareja. Y muchas veces no es solo en la intimidad. A veces incluso al inicio de una relación, las personas con apego habitativo, como sabemos, muchas veces se muestran incluso seductoras, cercanas, amables, en muchos casos, ¿no? En otros no. Y cuando ya la relación empieza a avanzar o ya empieza la relación, porque a lo mejor no era una relación todavía, sino que empieza la relación, esta persona a lo mejor empieza a ser como escasa en el sentido de decir cosas agradables, decir piropos, decir cosas bonitas, aquello que se puede decir en una relación. Ya aquí muchas veces ya son personas evitativas, porque todo lo que implica una emocionalidad en el vínculo con alguien les hace sentirse débiles,
Les hace sentirse como si realmente estuvieran poniéndose en manos de la otra persona y fueran a sufrir un rechazo. A veces son cosas casi increíbles. A veces tú tienes una pareja con apego evitativo y le preguntas ¿qué estás pensando? Y no te lo cuenta. No hay manera que te cuente lo que está pensando. No hay manera de que te cuente su vida interior. A veces no te cuentan lo que piensan ni siquiera de los demás. Tienen un problema y a lo mejor no te lo quieren compartir, porque todo el rato es lo mismo. O sea, donde ellos vean que hay una vulnerabilidad, una debilidad, donde vean que una emoción equivale a ser demasiado sensible, lo tratan de evitar. Y lo tratan de evitar porque además si te lo expresan a ti es como si estuvieran mostrando débiles, ¿verdad? Y eso es lo que no quieren, porque ahí es como se despierta la herida de rechazo. Sin embargo, pueden tener muchísimas emociones, pueden estar pasándolo mal, pueden estar sufriendo y no te lo cuentan. Por eso hay con tanta frecuencia personas con apego evitativo y filofobia que decimos, porque la filofobia es la manera en que la persona con apego evitativo reacciona cuando empieza la relación a ser un poco más íntima. Es como que les da miedo, pero les da miedo de su propia emocionalidad. Porque si no fuera así, si no tuvieran emociones estas personas, no tendrían tanto miedo. Si fueran tan frías como nos pensamos, que algunas lo son, yo estoy hablando que no todas son iguales, ¿verdad? Pero muchas personas con apego evitativo son muy emocionales y esa es la razón por la que tienen filofobia. Porque a la hora de la verdad, cuando ellos se dan cuenta de que hay muchas emociones implicadas, no se ven capaces de salir, de gestionarlas, pero no es tanta la filofobia hacia su pareja, sino hacia ellos mismos, porque si no tuvieran esa emocionalidad y esa dificultad para gestionar sus tantas emociones, no tendrían ningún problema, ¿verdad? Pues no tendrían filofobia. Cuando estuvieran en la relación y algo no les interesa, lo dirían tan tranquilamente. Si algo no les gusta, lo dirían tan tranquilamente y se podrían arreglar las cosas. Pero es que ellos realmente lo que les da miedo es cuando se notan débiles, cuando se notan dependientes en la relación, cuando notan que necesitan a la otra persona, cuando notan que no son capaces a lo mejor de reaccionar ante cualquier acusación por miedo a hacer daño a la otra persona y sentirse mal. Es curioso cuántas veces nos encontramos personas con este aspecto filofóbico que te dicen que dejan una relación por miedo a hacer daño a la otra persona. Y es curioso porque el miedo a hacer daño a la otra persona demuestra que tienen emociones y sentimientos, ¿verdad? Lo que pasa es que no son capaces de exponerse en esa vulnerabilidad que tienen. Pero claro que tienen emociones, muchos de ellos, no sé si son más de la mitad o menos de la mitad, pero no es así, no es que no tengan emociones. Muchas personas con apego evitativo son evitativas precisamente porque tienen muchas emociones que no saben gestionar. Por eso, cuando se despierta la herida de rechazo, reaccionan mal. Pero tenemos aquí dos partes. Una parte en la que tú tienes una pareja evitativa y tratas de demandarle, de pedirle, reprocharle y reacciona mal o no reacciona, ¿verdad? Se bloquea. Y luego tenemos otra parte en la que la persona con apego evitativo está como ya bloqueada ya de siempre. O sea, como que llega un momento que ya cierran, como si bajaran la persiana y ya se hacen inaccesibles totalmente. No les interesa ni hablar las cosas, ni intentar mejorar, ni atenderte, como si no les importaras. O sea, es como dos fases, ¿verdad? Pero tenemos que ver que es en la primera fase en la que reaccionan mal o simplemente pues se bloquean, tenemos que ver que estamos tocando sus emociones, que sí que hay emociones y que si pudiéramos entender esto y tratar de tocar con más cuidado, porque muchas veces el problema es que las emociones de uno abruman al otro. Cuando una persona tiene un apego evitativo, claro, tiene poca capacidad de sostener emociones. Si su pareja es muy emocional, cuando se comunica, le abruma emocionalmente, porque es lo normal, lo encuentra como algo normal, pero es como algo que no puede pasar por un sitio muy estrecho, algo tan ancho, ¿no? Por decirlo así. Las personas con apego evitativo no pueden digerir tantas emociones. Entonces se van cerrando y luego al final se cierran y se vuelven inaccesibles. Esto es cierto, ¿no? Pero hay estas dos fases y entenderlo es importante
puede que nos sirva, pero por lo menos también para no engañarnos, ¿no? De que no son emocionales y que nosotros con nuestra emocionalidad vamos a cambiarlos, no, al revés. Si ellos pudieran abrirse, tendría que ser que las emociones fueran más pequeñas, más poco a poco, menos insistentes. Al fin y al cabo, pensar que una persona con apego evitativo no tiene emociones y no tiene sentimientos, no solo la gran mayoría de veces es un error, aunque otra parte sí lo es, por supuesto yo lo acepto así, y así es verdad que sucede, pero también tenemos que entender que esa visión y toda nuestra actitud y nuestro comportamiento a partir de esa visión les provoca esa herida de rechazo, les despierta esa herida de rechazo cuando solamente insinuamos de una manera o de otra que es que no tiene emociones y no tiene sentimientos. Es que como si le falta algo, como si algo está haciendo mal, y esto es lo que más les afecta, ¿verdad?